Bueno, de nueva cuenta, muy buenas tardes a todas, a todos. Bueno, veo que por lo menos quienes se han conectado hasta ahorita son todos masculinos. Bueno, me da mucho gusto saludarles en esta tarde del 17 de marzo del 2023, en donde vamos a tener esta sesión con el tema de la ética digital electoral. Sé que es un horario un tanto complicado, viernes a las 7 de la noche, de cara a un fin de semana largo, pues es un poco difícil, pero bueno, pues vamos a cumplir con el programa. Les propongo que pues no ocupemos las 2 horas, somos un grupo compacto y a lo mejor podemos tener una sesión un tanto más breve respecto al tiempo originalmente considerado para ello, ¿no? Bueno, el tema que nos ocupa, como ya lo comentaba, pues es este de la ética digital electoral. Y para serles completamente sincero, la verdad es que no tengo mucha claridad respecto a qué es lo que estaba pensando el coordinador del diplomado cuando se planteó este tema. Eh, entonces, lo que quisiera hacer para abordarlo es dividir, digamos, la sesión en tres o cuatro grandes bloques que nos terminen al final por encaminar justo a algunas cuestiones relacionadas con la ética digital electoral. Algunas cuestiones que yo identifico de manera quizás un tanto superficial y que eventualmente pudiésemos complementar y profundizar en ello a partir de las reflexiones que ustedes nos puedan, bueno, que ustedes puedan compartir con el grupo, ¿no? Bueno, estas 3 o 4 secciones se refieren a, en primer término, pues plantear algunas reflexiones, alguna suerte de recuento sobre cosas que ustedes ya han estado revisando a lo largo de este curso y seguramente de muchos otros, en torno a la ética, ¿no? ¿Qué significa la ética? Una segunda sección consistiría en ver cómo avanzado el desarrollo de las nuevas tecnologías y reflexionar en torno a si ese desarrollo tecnológico se ha acompañado de justamente de una parte ética, ¿no? En tercer lugar, quisiera que a la luz de estos dos primeros bloques o secciones, reflexionáramos en torno a algunos fenómenos muy recientes de la vida cotidiana, de la vida común, que pues han tenido resonancia en los medios y que se relacionan justo con estas reflexiones sobre en qué medida la ética resulta aplicable o está ausente en el uso de las nuevas tecnologías. En particular, nos vamos a referir a las redes sociales e Internet. Y bueno, después de desarrollar estas tres secciones, sí quisiera que nos enfocáramos pues, a la parte medular de este módulo, que es la ética digital electoral, es decir, advertir algunas arenas, algunas esferas en donde quizás resulte aplicable justo la ética en el ámbito digital, todo ello relacionado con la lógica de los comicios, ¿no? Con la lógica electoral. Entonces, este es, grandes rasgos, el esquema de la exposición que les propongo. Es un esquema pues, relativamente sencillo, breve. Para esto o para el desarrollo de la exposición me voy a permitir apoyarme en una presentación de PowerPoint de alrededor de unas 10 láminas quizás. Y bueno, pues les decía, ojalá que la plática resulte de interés, que resulte amena, que no resulte pesada, sobre todo considerando estas condiciones que describía, ¿no? Viernes por la noche, empezando un fin de semana largo, etcétera. Entonces, bueno, pues si me lo permiten, vamos a comenzar. Y en primer lugar, como les decía, quisiera que reflexionáramos en torno a estas cuestiones que pues son la parte medular del diplomado en sí, ¿no? La ética. ¿Qué es lo que significa la ética? Bueno, como cualquier otro concepto, aproximación conceptual, descripción, etcétera, bueno, pues no tenemos una voz única. Todas estas expresiones o voces que nos ayudan a referirnos a un fenómeno, a un elemento, a
algún componente en específico, bueno, pues no están escritos sobre piedra, como todos los constructos sociales son susceptibles de ser modificados, de nutrirse de contenido en atención a diversos factores. Uno de ellos es el contexto, otro de ellos, pues ligado con el contexto, tiene que ver, por ejemplo, con el periodo histórico. En ese sentido, bueno, pues no podemos comprarnos o quedarnos con una voz o con una descripción única de lo que podemos entender por ética, ¿no? Llevamos más de 27 siglos de civilización occidental en donde se han escrito ríos de tinta en torno a lo que significa la ética. Pero bueno, con la idea de justo no quedarnos en lo abstracto y con todo esto que se ha escrito por todos lados y en muchos momentos, quisiera que tuviéramos algunos referentes que nos sirvan como asidero pues para los propósitos de esta sección, ¿no? O de esta sesión, perdón. Bueno, estos elementos que nos sirven como asidero son uno de tipo, digamos, gramatical, es decir, la referencia al diccionario de la Real Academia de la Lengua, y otro, digamos, más de tipo intelectual, ¿no? Igual es un diccionario, en este caso, bueno, una enciclopedia filosófica, pero que ya no se limita, digamos, a esta cuestión nominal o gramatical, sino que ya está dotado de un contenido intelectual mucho más robusto, ¿no? Bueno, la primera de estas aproximaciones conceptuales, que es muy básica, reitero, que extraje del diccionario, se refiere a entender la ética conforme a la moral, ¿no? Y aquí ya encontramos un punto toral de esta exposición, el vínculo que existe entre la moral y la ética. Sin embargo, quisiera dejar un momento pendiente esta vinculación de entre los dos elementos, la ética y la moral, porque la siguiente lámina vamos a retomar. Bueno, la siguiente definición que nos ofrece la Real Academia de la Lengua se refiere a entender la ética como una persona que estudia o enseña la moral. Nuevamente vemos esta vinculación entre la ética y la moral. En tercer lugar, tenemos que la ética puede ser entendida como el conjunto de normas morales que rigen la conducta de las personas en cualquier ámbito de la vida. Ética profesional, ética cívica, ética deportiva, etcétera. Esta parte o esta tercera acepción igual resulta un tanto plana, un tanto limitada, sigue fundándose en esta relación con la moral, pero vemos que algo que nos aporta esta tercera acepción se refiere a entender la ética como una cuestión que se puede aplicar, ¿no? Algo que podemos poner en práctica las personas, de hecho, no solo en un ámbito específico de la vida social, sino en cualquiera, ¿no? En el deporte, en el trabajo, en la vida cotidiana, etcétera. Y bueno, la última acepción se refiere a entender la ética como una parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores. Y esta parte pues también es crucial porque se refiere a los componentes, a los elementos inherentes a la ética, ¿no? Sobre los cuales descansa, es decir, a los valores y a los fundamentos filosóficos, a los fundamentos teóricos e intelectuales, pero que son compartidos por una comunidad, ¿no? Bueno, estas primeras acepciones, aun cuando son muy básicas, nos van introduciendo, digamos, en un constructo un tanto más elaborado, que es el que tenemos en la parte derecha de la lámina. Como lo podemos advertir, y ya lo había comentado, pues este es un extracto de esta enciclopedia filosófica en línea, ¿no? Bueno, a partir de lo que nos señala esta fuente, tenemos que la ética es el estudio filosófico de la conducta humana. Esta parte es muy importante porque nuevamente podemos advertir la ética como una cuestión de aplicación, ¿no? Una cuestión que se relaciona justamente con el comportamiento de las personas. Y por otro lado, tenemos que la ética aparece ya en el título de los tres tratados morales del corpus aristotélico, estos libros clásicos que se refieren a la ética o nicomaquea, ética o eudemo y la gran ética. Y bueno, a continuación, esta misma fuente nos señala que procede del vocablo ethos, que significa carácter, modo de ser. Nuevamente hay una vinculación con esta parte del comportamiento, ¿no? Bueno, del comportamiento humano, naturalmente. Y en la parte final de esta aproximación conceptual o descripción, como lo queramos llamar, tenemos que la ética se relaciona con justo la costumbre y con la traducción latina
de la palabra o de la base etimológica de ethos, ¿no? En donde tenemos que justamente el ethos da la pauta para la acuñación de la palabra castellanizada moral, ¿no? Bueno, esta aproximación conceptual de alguna manera articula varios de los elementos que quedan un tanto sueltos, un tanto desagregados de la primera fuente que consultamos, que es la del diccionario, ¿no? Pero bueno, estos primeros elementos ya nos dan luz respecto a lo que podemos entender por ética, y a continuación en esta lámina tenemos una reflexión que extraje de esta obra clásica que en la actualidad pues quizás hasta pudiésemos considerar como parte de la cultura popular. Yo no sé ustedes, pero en mi caso y varios conocidos, pues esta obra la revisamos cuando íbamos en la preparatoria, en el bachillerato, ¿no? Son parte de estas obras como El Lobo Estepario o como 1984, 100 años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, que de alguna manera pues se nos ofrecen en nuestra formación media como para no solamente conocer estos autores de la literatura universal, sino también como para nutrirnos de algunos contenidos que provienen de fuentes no necesariamente teóricas, sino más bien de las artísticas. Literatura. Y bueno, en este caso hago referencia en particular a esta obra de Ética para Amador del filósofo español Fernando Savater. Reitero, quienes hayan tenido la oportunidad de revisar estos materiales, estamos hablando de dos obras clásicas que, reitero, a lo mejor ahora también pudiésemos considerar como parte de la cultura popular, que se refieren a Ética para Amador y a Política para Amador, en donde este autor escribe de manera muy sencilla en torno a estos dos conceptos, a la ética y la política, para explicarlo, para exponerlo a personas que están instaladas en la adolescencia. De hecho, pues el título da cuenta de que el autor está pensando justo en su hijo, que está, reitero, pasando por esa época o por esa etapa de la adolescencia. Entonces el lenguaje es muy sencillo, la narrativa es igualmente muy digerible, y por eso me pareció importante pues extraer o traer a cuento un extracto de esa obra, justamente por estas características digamos, de simpleza, ¿no? En el mejor sentido de la expresión. Y bueno, nos dice Savater que aunque se pueden utilizar las palabras ética y moral como equivalentes desde un punto de vista técnico, no tienen idéntico significado. Nos dice Sabater que la moral es el conjunto de comportamientos y normas que las personas y la gente, bueno, las personas de una comunidad en específica, ¿no? De un colectivo en particular, en un momento y en un espacio físico determinado, suelen tomar como válidos, ¿no? Y la ética se refiere a la reflexión que sobre tales valores hacemos de manera individual las personas, ¿no? Entonces, si me permiten una interpretación libre de este extracto, pudiésemos entender la moral como un conjunto de valores compartidos por una colectividad y la ética como la reflexión individual que hacemos cada uno de nosotros en torno a esos valores que compartimos con los demás, ¿no? Entonces, esto me lleva a reflexionar sobre que la moral entonces puede ser cambiante en atención a un periodo histórico, algún contexto en específico, a la cultura que se define a partir de estas condiciones, el tiempo y el lugar, entre otras cuestiones, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la moral que existe en la actualidad en el siglo XXI, en pleno 2023, en comparación con la moral que existía en la sociedad mexicana, estoy pensando en ello, en la sociedad mexicana, digamos, en la década de los 80, o pensemos en la moral que existía igualmente en la sociedad mexicana, pero tres décadas previas, ¿no? En la década de 1950. Bueno, pues en cada una de estas épocas a las cuales he hecho referencia, evidentemente hay valores que son compartidos por la sociedad, pero esos valores han sido modificados en atención al desarrollo de la propia sociedad, ¿no? Ese desarrollo que define un contexto y un momento en específico. De tal suerte que quizás lo que ahora consideremos como algo
normal, algo cotidiano, pues hace 30 años resultaba algo que atentaba contra la moral, ¿no? Hay muchos ejemplos de esto. Podríamos echar mano de muchas experiencias y vivencias de la vida cotidiana, como por ejemplo la libertad sexual, la libertad para definir la identidad sexual, ¿no? Que aun cuando hoy puede todavía escandalizar a algunos sectores de la sociedad, pues las nuevas generaciones ya lo toman como algo bastante normal. La deconstrucción, digamos, de los roles femeninos y masculinos, pues ahora también para las nuevas generaciones es algo mucho más normal, mucho más habitual en comparación con las personas de cierta edad que crecimos entendiendo lo masculino y lo femenino de determinada forma, ¿no? Otros valores asociados con la moral los podemos advertir también en el ámbito de lo artístico, por ejemplo, ¿no? Muchas letras, canciones que hoy están de moda y que se escuchan en la radio sin ningún tipo de clasificación, sin ningún tipo de censura, bueno, pues son escuchadas con la mayor normalidad por las nuevas generaciones cuando a las personas mayores pues puede que les resulte hasta incómodo. En fin, hay muchas cuestiones que dan cuenta de esto que estoy explicando, ¿no? Y bueno, estoy poniendo ejemplos como muy triviales, pero pensemos, por ejemplo, en otras cuestiones que tienen un fondo mucho más consistente. Por ejemplo, las problemáticas jurídicas que se resuelven en atención a, o que creo yo que toman en consideración al resolverse, algunas cuestiones ligadas justo con las características de las sociedades en donde se presentan, ¿no? Estoy pensando en particular en, por ejemplo, la despenalización del uso de algunos enervantes, o por ejemplo, lo que se conoce ahora como la, este, eh, la permisibilidad del aborto, ¿no? Aunque creo que esta es una expresión un tanto inequívoca, porque pues en realidad de lo que hablamos es un tanto equívoca, porque en realidad de lo que hablamos es de la interrupción legal del embarazo, ¿no? Que pareciera que es lo mismo, pero pues no precisamente. Bueno, pues estas cuestiones que han pasado por el tamiz de una decisión jurídica, creo que en buena medida se han visto influenciadas por el contexto. Y esto, pues en realidad no es de extrañarse. Doy por hecho que algunos de ustedes, o quizás todos, son abogados y saben que pues, la historia es una fuente del derecho en sí misma, ¿no? Y la historia pues, es un constructo social que no solamente se entiende como una recapitulación hacia el pasado, sino como una construcción permanente, ¿no? Se dice que, por ejemplo, la pandemia que nos ha tocado vivir a todos nosotros, que todavía no concluye, pues va a ser o es ya un periodo histórico, ¿no? No es algo de lo que podamos escribir todavía en retrospectiva de manera amplia, sino un fenómeno que hemos vivido de manera muy reciente, ¿no? Y que pues todavía no ha concluido. Bueno, en fin, entonces, la moral, reitero, salvo la mejor opinión de todos ustedes, me parece que es justamente un constructo de valores compartidos por la sociedad, pero que se acuñan en atención a determinadas circunstancias o condiciones. Uno de ellos el temporal, el contexto o el desarrollo de la propia sociedad. Ahora, la parte que nos interesa pues, es justamente la ética, ¿no? Es decir, cómo asimilamos esos valores de manera individual, cómo los interiorizamos, cómo los asimilamos, cómo los hacemos propios y a final de cuentas, pues ese proceso individual es lo que termina por alimentar la moral pública, la moral compartida por todos los demás, ¿no? Porque lo cierto es que si cada uno de nosotros tuviera su propio catálogo o su propia estructura de valores, pues bueno, difícilmente sería que pudiésemos construir una moral compartida por todos. Creo que es indispensable que todos los valores que son compartidos por una sociedad pasen justo por este ejercicio de introspección, ¿no? En algunas ocasiones, pues no es que seamos plenamente conscientes de ese ejercicio, sino que pues somos sujetos de algún tipo de coacción, ¿no? La presión social, la presión cultural, entre otras cuestiones. Por ejemplo, pues no sé, en algunos años del siglo pasado, a los cuales hemos hecho referencia, por ejemplo, las mujeres divorciadas eran mal vistas, ¿no? Porque pues, era una concepción, una convención que se tenía en aquel momento por el papel de subordinación que se asignaba de manera tradicional a las mujeres. Hoy en día, pues esto no es
algo que siga siendo plenamente vigente, ¿no? Entonces, hoy en día, pues tenemos una moral distinta, justo porque procesamos esos valores de una manera distinta, ¿no? Ahora, pues tenemos muchos valores ligados a el desarrollo democrático que nos permiten configurar una sociedad más afín con esos valores democráticos, más igualitarios en muchos sentidos, ¿no? Bueno, a continuación quisiera plantear algunas premisas, algunas de estas, pues de hecho ya he comenzado a comentarlas, por ejemplo, el hecho de que la moral es un constructo social, no es algo que surge de manera espontánea, es algo que se construye entre todos los integrantes de una colectividad y que descansa sobre una serie de valores, valores que igualmente son compartidos por la sociedad, ¿no? Bueno, por otro lado, justo en su calidad de constructo social, pues la moral no es algo que esté escrito sobre piedra, no es algo inamovible, es algo dinámico, es algo que se puede dotar de contenido en atención a estas condiciones que ya he comentado reiteradamente, el contexto, el periodo histórico, el desarrollo cultural, entre algunas otras cuestiones, ¿no? Por lo tanto, el contenido de la moral pues, puede ser modificable naturalmente. A continuación tenemos un apunte que nos señala que la moral regula el comportamiento de las personas en sociedad. Bueno, sobre esto ya comentábamos algunas cuestiones desde estas dos primeras láminas que comentábamos. Veíamos que pues justamente una de las funciones o una de las características tanto de la ética como de la moral es que se refieren a la regulación del comportamiento de las personas. En el caso de la moral, pues pudiésemos hablar de una regulación que se da entre pares y en el caso de la ética, pues pudiésemos hablar más bien de una autorregulación, es decir, de cómo asimilamos justamente estos valores y en la medida en que los apropiamos, pues esos valores van guiando nuestro propio comportamiento en términos individuales, ¿no? Una cuarta premisa se refiere a entender la moral como un sistema de valores compartidos por la mayoría de la sociedad, algo que ya ha quedado, creo yo, bastante enfatizado. Una siguiente premisa que se refiere a que donde la moral no alcanza, se aplica el derecho. Esta parte me parece importante porque, bueno, pues evidentemente en la medida en que los valores son compartidos por un conjunto de individuos, esos valores constriñen el comportamiento de los individuos, ¿no? Los condiciona de alguna manera. Pero eso no quiere decir que eventualmente los individuos trastoquen ese conjunto de valores compartidos o los contravengan, ¿no? Cuando eso sucede, reitero, doy por hecho que la mayoría de ustedes son abogados, lo saben mucho mejor que yo que soy sociólogo, pues cuando se contravienen los valores, los principios, las reglas que aplican a una sociedad para guardar un orden, que de alguna manera permite, de hecho, la subsistencia de la especie, bueno, pues cuando se trastocan esos valores, esas normas, evidentemente se atenta contra el colectivo, ¿no? Y por lo tanto, pues quien comete un acto de esta naturaleza puede hacerse acreedor a una sanción. Entonces, bueno, pues cuando la moral no es suficiente como para impedir que una persona atente contra la sociedad, contra sus pares, contra los valores o las normas que entre todos ellos se han dado, bueno, pues es indispensable que se aplique justamente el derecho, que exista una coerción, ya no solamente en términos, digamos, axiológicos de valores, sino más bien en términos materiales, ¿no? Y la última premisa se refiere a que, bueno, el derecho también está basado en hechos y valores compartidos en contextos determinados. Esto, pues, solamente lo engarzo con lo que yo había comentado sobre cómo eventualmente algunas decisiones jurídicas pueden verse nutridas por el contexto en específico en el que se presenta, ¿no? Yo ponía los ejemplos de cuando se ha discutido, por ejemplo, para el caso de México, en la Suprema Corte, estas cuestiones sobre flexibilizar el acceso y el consumo de ciertos enervantes o de regular el embarazo o la interrupción del embarazo, pero pues como estamos llevando a cabo un diplomado que imparte el Tribunal Electoral, pudiésemos también pensar en algunos ejemplos ligados a la tónica comicial, ¿no? Entonces, tenemos una serie de casos que seguramente ustedes si han cursado algunos otros diplomados, sabrán que se inscriben en esto que ahora conocemos como la justicia electoral inclusiva, que no es otra cosa sino
juzgar con perspectiva de derechos humanos para resolver ciertos conflictos jurídicos en específico. Y bueno, hay muchos ejemplos de esta naturaleza. Tenemos, por citar uno de los más representativos, la línea jurisprudencial que ha construido el Tribunal Electoral sobre protección y tutela de los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando se les involucra en actividades de corte proselitista, ¿no? Ahí hay un tema muy interesante porque el Tribunal Electoral, pues por definición, está llamado a tutelar y proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía, pero resulta que las niñas y los niños no ostentan esta categoría jurídica o constitucional, ¿no? Sin embargo, justamente por el contexto en el que nos ha tocado vivir, porque estamos insertos en una tónica democrática, en una dinámica de protección y tutela de los derechos humanos, no solamente en el territorio mexicano, sino a nivel, digamos, supranacional. Sabemos que en la actualidad pues, existe esto que conocemos como el control de convencionalidad, que implica que nos ajustemos, que nos ciñamos no solamente a las normas que nos damos como nación, sino también a aquellas que estamos de acuerdo en suscribir y que forman parte de tratados internacionales. Entonces, bueno, a la luz de ese contexto, a la luz de ese estado de cosas, es que instituciones u organismos jurisdiccionales como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han asumido una postura un tanto garantista que busca justamente proteger y tutelar los derechos de todas las personas y quizás en particular de algunos colectivos históricamente colocados en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las niñas y los niños, ¿no? Pero bueno, no es solamente este colectivo el que se ha visto beneficiado por la justicia electoral. Tenemos muchos ejemplos de ello. El caso de las mujeres, que pues bueno, a partir de varios precedentes judiciales emitidos por el Tribunal Electoral, han tenido en la actualidad o tienen en la actualidad un acceso mucho más equitativo a las posiciones de representación política. Por primera ocasión en la historia de nuestro país tenemos un Congreso Federal integrado de manera paritaria por el 50% de hombres y el 50% de mujeres, y reitero, pues esto es producto en buena medida de los fallos judiciales emitidos por el Tribunal Electoral que se inscriben en esta lógica de protección y tutela de derechos humanos que resultan a todas luces vanguardistas, ¿no? El pensar en que el Tribunal Electoral asumiera este tipo de posturas hace 20 años, cuando llevaba apenas 5 o 6 años de existencia, pues resultaba un tanto impensable. Incluso si lo reflexionamos un poco, bueno, pues en la lógica del contexto político del siglo XX, pues no cabía incluso pensar en un tribunal electoral, ¿no? De hecho, pues así lo podemos corroborar a la luz de la historia contemporánea de nuestro país. Es decir, que durante toda la época que abarcó lo que se conoce como el periodo del partido hegemónico, pues estuvo ausente un tribunal electoral que se encargara de ejercer el control de constitucionalidad que ahora le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un tribunal que protegiera y tutelara los derechos de las personas, un tribunal que resolviera los conflictos electorales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente tenemos un ejemplo de cómo el contexto pues, puede definir el marco normativo y, bueno, pues como ya lo hemos comentado insistentemente, el contexto también puede acuñar los valores que se da a la sociedad en un determinado momento. Bueno, en el lado derecho de la lámina tenemos algunas otras premisas, estas ya más vinculadas con el tema de la ética. En primer lugar, tenemos que la ética puede ser entendida, como ya lo habíamos comentado, como una forma de comportamiento guiada por preceptos morales, es decir, como una forma de comportarnos en lo individual, pero a través de o a partir de, digamos, la contención, el constreñimiento que ejerce el catálogo de valores que compartimos con nuestros pares, con las demás personas, ¿no? Por otro lado, tenemos que la ética implica el ejercicio de la libertad. Este es un aspecto que me parece también muy interesante porque la ética, justamente como deriva de un ejercicio de introspección, pues está relacionada de forma directa con el libre albedrío. Es decir, que en lo individual podemos decidir finalmente en qué medida
nos apropiamos de esos valores compartidos y en qué medida también los ponemos en práctica, ¿no? En este sentido, pues puede ser que, solo por citar uno de muchos ejemplos, que en una sociedad en específico esté mal visto que exista, pues no sé, por poner un ejemplo X, ¿no? Que se robe. Bueno, sabemos que en la mayoría de las sociedades, o en todas, está prohibido el robo y esto incluso constituye un delito, ¿no? Sabemos que justamente en la medida en que está configurado como un delito, pues puede implicar una sanción para quien lo comete, ¿no? Pero no solamente evitamos el robar, el cometer ese ilícito por el castigo que nos puede imponer el Estado, sino justamente porque pues está mal visto, porque robar es algo inmoral, ¿no? Algo que puede ser socialmente sancionable, ¿no? Con independencia, reitero, de la acción punitiva del Estado. Sin embargo, pues justamente, a pesar de que esto puede estar prohibido legalmente y sancionado socialmente, al final de cuentas, nosotros en lo individual vamos a tomar la decisión respecto a si nos ajustamos a ese mandato social y legal o lo trastocamos, ¿no? Entonces, por ello es que considero que la ética, pues al final de cuentas, tiene que ver con un ejercicio de la libertad, con una cuestión relacionada con el libre albedrío, ¿no? Por otro lado, tenemos que la ética está asociada a un pensamiento crítico. Esto también pues, es muy interesante, muy importante, porque como ya lo hemos dejado en claro, pues este ejercicio de introspección pues, implica que hagamos una asimilación de los valores compartidos por la sociedad y eventualmente pues esta asimilación tendría que pasar por un tamiz, perdón, de reflexión, no solamente individual, sino también colectiva. Me refiero a que hay ciertos valores que, como ya lo comentamos, son compartidos por la sociedad, pero en un contexto determinado, y es perfectamente válido que esos valores se sujeten a reflexión, ¿no? Que pasen por un ejercicio de ponderación tanto individual como colectivo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que en la actualidad no se considere inmoral que las mujeres usen pantalón o minifalda, pues creo que es consecuencia de que en algún momento la sociedad, en algún punto de la línea del tiempo, se planteó justamente un ejercicio de reflexión en torno a por qué tendría que ser satanizado el uso de una prenda de vestir por parte del género femenino, ¿no? Es como en la actualidad que vemos justo a la luz de esta deconstrucción que se está pareciera más común que los hombres utilicen prendas tradicionalmente propias del género femenino y viceversa, ¿no? Bueno, pues esto no es sino otro reflejo de cómo la sociedad está en este constante reflexionar sobre los valores que permiten la unión de las personas como colectivo y que pues justamente para evitar que se fracture tal unión necesita modificarse, ¿no? Y bueno, la base de esa modificación estriba en este ejercicio permanente de pensamiento crítico, de reflexión tanto individual como colectiva. Y por último, una última premisa que quisiera compartir se refiere a que la ética puede ser la base para la modificación de las bases morales. Bueno, no me detengo demasiado en ello porque guarda relación justo con lo que acabo de señalar. Bueno, les decía que la idea de esta exposición es que tengamos cuatro grandes bloques. Hasta aquí el primero de ellos que se refiere a hacer como una suerte de recapitulación de algunos contenidos que seguramente, bueno, yo doy por hecho que ya comentaron en clases previas, considerando la temática del diplomado, y ahora vamos a pasar al siguiente bloque, a la siguiente sección, es decir, la que se refiere a el desarrollo tecnológico, porque evidentemente el desarrollo tecnológico es lo que da como consecuencia el mundo de la digitalidad, ¿no? Bueno, entonces, una reflexión que quisiera compartir con ustedes es en torno a en qué medida el desarrollo tecnológico ha estado guiado por la ética o por la moral, ¿no? En opinión de su servidor, creo que sí hay un déficit importante de ética y
bueno, de moral también, en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Y para ilustrarlo, tenemos aquí algunos apuntes de un documento que se dio a conocer en la década de los 90, cuando se masificó el uso de Internet, y este documento se intitula La Declaración de Independencia del Ciberespacio. Y el principal impulsor de este documento es este señor que tenemos en pantalla, John Perry Barlow, quien era un ciberactivista de los Estados Unidos que, reitero, fue uno de los principales artífices de este documento que se presentó en un foro mundial en Suiza en los años 90, en los principios de los años 90, si no me equivoco, fue en 1992, 94, justo cuando se dio el auge del Internet. Porque, bueno, para quien no lo sepa o no lo recuerde, sería conveniente recordar que Internet originalmente era un proyecto desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y que pues más bien tiene un origen pues de índole de seguridad del Estado, de seguridad nacional. Pero como ocurre con muchas otras tecnologías que originalmente tienen esta misma característica de pertenecer a un secreto de Estado, pues después se dan a conocer y se convierten en un producto, ¿no? Son algunas de estas circunstancias curiosas que resultan muy propias del capitalismo, ¿no? Bueno, entonces tenemos que el Internet, a pesar de tener este origen en una agencia de inteligencia de los Estados Unidos, pues bueno, se fue desarrollando hasta llegar a la década de los 90 y después pues ya tuvo un auge exponencial. De hecho, en un momento más vamos a comentar algo sobre las 4 grandes etapas del Internet que conocemos hasta en la actualidad. Pero bueno, para cerrar esta parte, les decía que me parecía importante traer a colación este señor y la Declaración de Independencia del Ciberespacio, porque este documento de alguna manera fija un posicionamiento ideológico de pues quienes estaban impulsando el avance de las nuevas tecnologías, en particular del Internet, ¿no? Y este posicionamiento ideológico es lo que de alguna manera ha guiado el desarrollo de las nuevas tecnologías, en particular, reitero, de Internet y las redes sociales. Si vemos el contenido de estos extractos que me permití incorporar en la lámina, pues podemos advertir justo la intención de este posicionamiento ideológico. Estamos hablando de que se reconoce el ciberespacio, es decir, el mundo intangible que deriva del desarrollo tecnológico, del desarrollo de Internet, del desarrollo digital, para decirlo más precisamente. Bueno, este mundo virtual intangible está libre de fronteras, está libre de regulación, está libre de control político, de control religioso, de control económico incluso, o por lo menos eso es lo que se planteaban estos primeros ciberactivistas en la etapa de masificación germinal del Internet, ¿no? Y esto ha tenido consecuencias importantes porque reitero que de alguna manera ha sido la base ideológica para el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Y por ello es que en la actualidad estamos presentando algunos problemas que quizás en el origen pues, no se habían planteado, ¿no? Porque en el origen, pues como que todo lo asociado con Internet se veía como una bondad, como un beneficio, sin que estuviésemos en posibilidades de calcular cuáles iban a ser las consecuencias negativas de este desarrollo tecnológico. Y justamente por ello me atrevo yo a sostener que tal desarrollo ha tenido como un componente ausente la ética y la moral colectiva, ¿no? Bueno, ¿por qué comento yo esto? Bueno, pues porque en la actualidad tenemos muchos fenómenos que nos hablan de que el Internet y las nuevas tecnologías asociadas al desarrollo del mismo, pues simplemente se han masificado sin que haya esta reflexión ética de por medio, sin que haya, por ejemplo, o esfuerzos significativos de pedagogía digital. Tenemos que en muchas sociedades contemporáneas hay enormes déficits de cultura política democrática y entonces pues hay muchos fenómenos que se presentan en el ámbito de la digitalidad y que se alejan de los principios democráticos y en tal medida también de los principios éticos o morales más elementales, ¿no? Pero bueno, sobre esto vamos a volver un poco más adelante.
Antes de ello, quisiera compartirles un par de láminas solo para complementar esta información sobre el desarrollo tecnológico que ha tenido Internet. Y bueno, pues aquí tenemos una definición que nos ofrece esta autora, Estrella Alonso del Barrio, sobre lo que podemos entender por las redes sociales. Las redes sociales, pues en realidad no es un concepto nuevo. Es una expresión que suele ser muy utilizada en disciplinas como la sociología, la antropología o la psicología social, para explicar estos vínculos que se dan entre las personas de una comunidad específica. Vínculos que permiten la convivencia, vínculos que eventualmente permiten establecer algún tipo de solidaridad y apoyo y que por lo tanto dan cohesión a la propia comunidad, ¿no? Entonces no es un fenómeno o no es un concepto nuevo, pero ahora han adquirido un importante auge o ha adquirido un importante auge esta expresión porque se le ha incorporado el adjetivo de lo digital, ¿no? Entonces, en la actualidad, aunque suele ser muy común por economía del lenguaje utilizar la expresión de redes sociales, en realidad cuando hacemos mención de Facebook, de Twitter, de Instagram como una red social, estamos hablando en específico de una red social digital, ¿no? Un conjunto de elementos tecnológicos que permiten la interconexión, la interrelación entre las personas, en este caso de manera remota, aprovechando las ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Sin embargo, el hecho de red, o mejor dicho, la expresión de red resulta un tanto limitada respecto a la que se usa en el caso de las disciplinas a las cuales recién acabo de hacer referencia, ¿no? La sociología y tal, porque en este caso, cuando hablamos de redes sociales digitales, me parece que se limita solo a entender que hay un entramado de vínculos entre las personas, ¿no? Entre las personas que integran la comunidad digital, pero digamos que no cumplen con esta condición que sí aplica para el mundo físico de establecer ciertos vínculos de solidaridad para favorecer la unión del colectivo, ¿no? La unión de la comunidad. De hecho, si me lo permiten, creo que uno de los grandes fenómenos perniciosos de las redes sociales estriba en que no necesariamente une a los usuarios de las redes sociales, sino más bien contribuye a alimentar el fenómeno de la polarización y de la individualización exacerbada, ¿no? Es decir, que cada quien piensa para sí mismo y cada quien trata de imponer sus opiniones y esto implica entrar en conflicto, entrar en choque con cualquier otra persona que piense diferente. Bueno, sobre esto vamos a volver igual un poquito más adelante. A continuación, quisiera compartirles esta lámina en donde de manera gráfica podemos advertir las 4 grandes etapas que distinguen al desarrollo de Internet, por lo menos hasta la fecha, ¿no? Bueno, originalmente ya me hice referencia a los antecedentes de Internet atinentes al proyecto ARPA, desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pero vamos a referirnos en específico o vamos a tomar como punto de partida en específico el momento en que Internet se masifica, en que se convierte en un producto al cual las personas pueden tener acceso, ¿no? En la actualidad, Internet pues es un producto que resulta de mucho mayor alcance en comparación, o mucho más accesible, es lo que quiero decir, en comparación de cuando surgió, cuando se convirtió en un producto masificado, ¿no? Porque, bueno, quienes tengan la edad suficiente para recordarlo, sabrán que justamente en los años 90 el servicio de Internet resultaba sumamente caro, ¿no? Y además, era también eh, eh, muy barroco, muy primitivo el funcionamiento de Internet, ¿no? Cuando uno se conectaba a Internet desde su casa, pues prácticamente dejaba incomunicada al resto de la familia porque se ocupaba la línea telefónica. En fin, eh, el caso es que en ese contexto de los años 90 es cuando tenemos la primera versión de Internet, conocida como 1.0, en donde Internet funcionaba más bien como una suerte de repositorio, ¿no? Es decir, que existían muchos portales, no tantos como los que existen en la actualidad, pero había
varios portales, muchos de ellos todavía siguen vigentes como Yahoo, no sé si Star Media todavía siga vigente, etcétera. Y bueno, nosotros podíamos como usuarios de Internet acudir a esos portales y consumíamos la información que los desarrolladores de la página ponían a disposición de los usuarios, ¿no? Bueno, después tuvimos la versión 2.0 de Internet, que es la que está asociada con el desarrollo de las redes sociales. Porque aquí hubo un cambio muy importante en el esquema de comunicación. A diferencia de la versión 1.0 de Internet, que era más parecida a los esquemas de comunicación tradicional, como los que podemos advertir en radio y televisión, en donde hay un emisor y miles de receptores, en la versión 2.0 de Internet lo que tenemos es que prácticamente todos los usuarios podemos ser emisores y receptores al mismo tiempo. Todos podemos ser consumidores y generadores de contenido, ¿no? Y esto es lo que pues ha contribuido también en cierta medida a el fenómeno de los influencers, ¿no? Porque pues antes, para que uno pudiera aparecer en televisión, tenía que pues llevar o sufrir un trajín que no siempre tenía como consecuencia, como fin, el poder tener un espacio en televisión. En cambio ahora, pues basta con que uno tenga un teléfono inteligente y un tripié como para que grabe videos y se pueda volver una estrella en TikTok, en Instagram o en Facebook o Twitter, ¿no? Bueno, sé que es más complicado de eso, pero ustedes saben a qué me refiero. O sea, ya no es indispensable que tengamos que ir a tocar la puerta de un concesionario como para tener un espacio de exposición mediática, sino que ahora a través de un teléfono inteligente, una tableta o una computadora, pues podemos tratar de iniciarnos en esa exposición mediática. Entonces, la versión 2.0 de Internet se distingue justo por esto, por la horizontalidad, ¿no? En donde todos los usuarios podemos al mismo tiempo consumir y generar contenidos. Ahora estamos instalados en la versión 3.0 o yo me atrevería a decir que quizás ya estamos más bien encaminados en la versión 4.0 de Internet. Bueno, ¿cuál es la versión 3.0 de Internet? Bueno, esto que se conoce como la red semántica, ¿no? Es decir, esta que pues está basada en la aplicación de los algoritmos. Los algoritmos, pues son justamente elementos que derivan de la matemática, pero que han sido aplicados a la informática y que hacen una experiencia más llevadera, ¿no? Más amigable, como se suele decir, de los usuarios en la red, ¿no? Entonces, esta red semántica recibe esta denominación porque los algoritmos van creando un perfil de las personas en función de la interacción que las personas tienen con la red misma, ¿no? Esto lo podemos advertir de manera muy clara, pues cuando ustedes entran a hacer una búsqueda en Internet, si no borran el caché y el historial, pues lo más probable es que se quede grabada ahí el historial de su navegación y entonces a partir de ese historial, la red les va a empezar a hacer sugerencias de navegación, ¿no? Esto creo que también se puede observar de manera muy clara en las plataformas de streaming o en las de comercio digital, ¿no? Si ustedes compran por eBay o por Amazon un mouse, por ejemplo, ¿no? Pues la plataforma les va a hacer recomendaciones sobre productos de hardware o sobre cuestiones tecnológicas, ¿no? Entonces, la red interpreta, por eso reitero que recibe esta denominación de semántica, naturalmente hablo de manera metafórica, pero la red interpreta la información que ustedes y yo estamos proporcionándole para hacernos un feedback, una retroalimentación, ¿no? Esto, por supuesto, beneficia sobre todo a las empresas, pero en la actualidad plantea retos interesantes en términos de neurociencia y de manipulación política. Y bueno, pues ya tenemos ahí la experiencia de Cambridge Analytica que da cuenta de esto que estoy comentando. Y bueno, la versión 4.0 de Internet, decía yo que pues pudiésemos considerar que ya estamos instalados también o ya empezamos a transitar por esta versión 4.0 de Internet, que se refiere ya no solamente a la aplicación de algoritmos o a la utilización de algoritmos, sino también a la incorporación de Machine Learning y de inteligencia artificial. Y esto plantea retos muy interesantes porque la inteligencia artificial puede
que nos plantee o construye escenarios que antes solamente podíamos imaginar a través de las novelas o las películas de ciencia ficción. Tan es así que, pues ustedes seguramente saben que en la actualidad Facebook, el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, está trabajando en el proyecto Meta, que de alguna manera se refiere a crear un multiverso que mezcle la realidad física con la realidad virtual. Y esto pareciera, en un momento le cedo el uso de la voz a José Ángel, esto pareciera, reitero, como algo sacado de una novela de Isaac Asimov o de una película de ciencia ficción, pero en realidad es algo que pues ya hemos puesto en práctica, incluso quizás sin darnos cuenta. Por ejemplo, no sé si ustedes tengan instalado en sus teléfonos alguna aplicación de navegación vehicular como Waze o Google Maps o alguna de estas, ¿no? Bueno, seguramente ustedes si la ocupan, sabrán que la aplicación ya tiene registro de cuáles son los recorridos que hacen de manera habitual. Por ejemplo, si todos los días van de su casa a la oficina, pues ya identifica el punto de partida y se activa en automático. Por lo menos a mí me pasa así en Waze y en la aplicación de Maps de Apple, ¿no? Entonces, pues eso de lo que nos habla es justamente de cómo en la vida cotidiana, incluso sin proponérnoslo, sin pedirlo, estamos ya incorporando estas cuestiones de inteligencia artificial. Y bueno, plantea este uso de la inteligencia artificial retos todavía mucho más interesantes porque si una de las consecuencias del proyecto Meta es difuminar las fronteras entre lo físico y lo real, pues habrá muchas cosas que quizás no podamos realmente corroborar. Por ejemplo, yo he visto videos, no sé si ustedes hayan tenido esta misma experiencia, pero he visto videos en donde se puede advertir la voz de una persona pública, un cantante, un conductor, un actor, quien hace una narración, quien elabora, desarrolla un diálogo, pero en realidad ese diálogo está construido con inteligencia artificial a partir del tono de voz o de grabaciones del tono de voz de distintos récords, de distintas grabaciones previas de esa persona, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy trivial, que me llegó por WhatsApp, ¿no? El video de Marco Antonio Solís, el Buki, no sé si ustedes lo ubican, seguramente sí, que es parte de la cultura popular mexicana, cantando una canción de Bad Bunny, ¿no? Entonces, esto se logró justamente con la aplicación de la inteligencia artificial aplicada pues, al esparcimiento, nada más, ¿no? Pero bueno, si pensamos en la aplicación de inteligencia artificial no solamente para hacer memes, sino como para manipular a la población, como para alentar un discurso, una narrativa en específico, como para detonar nuevas estrategias de comunicación política, nuevas campañas o modalidades de las campañas electorales. Bueno, lo cierto es que el uso de las nuevas tecnologías y en particular del machine learning y de la inteligencia artificial plantea retos sumamente interesantes. Ahora sí, por favor, José Ángel, adelante. José Ángel, ¿sí nos escucha? Bueno, creo que, creo que se levantó de su lugar. Ahorita que regrese le cedemos el uso de la voz. Hasta esta parte, ¿alguien que desee hacer algún comentario, alguna aportación? Adelante, José Alfredo. Gracias. Pues esta cuestión de ética digital, necesariamente, digo, podemos hablar de ética gastronómica, ética espacial, ética mecánica, ética en ingeniería, porque al fin y al cabo la ética es un tema relacionado con el ser humano, no con la materia sobre la que verse, ¿no? Ética en el deporte, ética.
En este contexto, también acaba de expresar otro concepto que es inteligencia artificial. Hasta el día de hoy, a pesar de todas las películas que hemos podido ver, que donde ya se ve una inteligencia artificial independiente, autónoma, o sea, verdaderamente artificial, al día de hoy, la inteligencia, de la misma manera como lo acabo de comentar de la ética, pienso que la inteligencia es inteligencia aplicada a una determinada área, y esa inteligencia es necesariamente humana. Incluso la inteligencia artificial reacciona o está programada a partir de criterios humanos, ¿no? Eh, ya no hay manera de que un campeón de ajedrez le gane a un programa informático de ajedrez. Sí, claro, pero ese programa informático de ajedrez lo programó un ser humano. O sea, el programa no aprendió a jugar solo, le tuvieron que dar las instrucciones para jugar. Ya luego aprendió de los patrones de juego y de ahí desarrolla una estrategia de juego. Parece que, ay, ya está razonando solo. Yo pienso que no. Hasta el día de hoy, yo pienso que es parte de la inteligencia que nosotros le proveemos a las cosas. ¿A qué viene esto de la ética en el área que sea, la inteligencia en el área que sea? Pues a que la situación de la ética digital considero que tiene que ver precisamente con esta problemática de que el ser humano incluye sus criterios en determinada área de la vida social, en el contexto electoral, por ejemplo, sin necesidad de hablar de lo digital, aunque ciertamente ya la transmisión de comerciales es por medios digitales, este, hay un comercial que, digo, agradezco que por acá el tribunal, la Escuela Judicial del Tribunal Electoral en la primera clase dijo que había apertura. No lo voy a decir de forma agresiva, pero sí lo voy a expresar. He visto un comercial que me inquieta muchísimo, donde le preguntan a la gente, ¿qué pasaría si perdieras tu INE? Y la pregunta desde mi punto de vista es sumamente tramposa, ¿no? Hay quien contesta, porque pues les preguntan parece que les preguntan de forma leal y ellos contestan de forma leal, parece, si es que no es todo montado, ¿no? Parece que en la respuesta leal, por ahí alguno dice, perdería la democracia, ¿no? Yo perdería la democracia. Y dices, no, pues, se acabaría la democracia. Están ahí los comerciales y son respuestas, híjole, brutales. Repito, Eh, por qué este ejemplo? Porque es la inteligencia humana aplicada a un mensaje publicitario, ¿no? Para introducir en la mente del imaginario popular que el INE, no la credencial para votar, la institución INE tiene un carácter de indispensable y que como tal no puede ni debe de ser nunca jamás modificado. Y ese es un problema que relaciono con la ética digital, ¿no? Repito, la ética digital, la inteligencia artificial, repito, la inteligencia humana o la maña humana aplicada en un contexto de redes sociales, de computacional, toda esta cuestión. Y bueno, prácticamente es mi comentario. Gracias, maestro. No, al contrario, gracias, Alfredo. Sí, definitivamente, pues todo este desarrollo tecnológico persigue algún tipo de interés. Algunos son muy visibles, ¿no? Muy nítidos y algunos, creo que están un tanto ocultos y esta es la parte importante. Sobre esto que usted comentaba del mensaje institucional sobre la credencial de lector, pues digamos que se presta, y lo expreso con todo respeto, por supuesto, pues a varias interpretaciones,
pero creo que muchas de esas interpretaciones también son producto del fenómeno de polarización que vivimos, no solo en México, sino en distintas sociedades, ¿no? Y creo que el uso de las nuevas tecnologías, en particular de las redes sociales y la conversación que transita por las redes sociales, alimenta también esa polarización, ¿no? Pero bueno, muy bienvenido el comentario, por supuesto. Muchas gracias, José Alfredo. José Ángel, ahora sí ya lo veo por ahí. También desea participar, ¿verdad? No, maestro, no pedí la palabra, pero sí he estado muy atento, aún con las fallas de internet, a todos los detalles y a lo que he venido manejando a lo largo de este curso, que realmente a mí me preocupa mucho que en el internet, que en las redes sociales, lo que falta mucho es la ética. Realmente es muy interesante esta materia, esta práctica que nos está dando el día de hoy para para saber que todos los criterios a los que somos ya de cierta edad, bajo los que crecimos, se pierden completamente en el manejo de las redes sociales y en la expresión de las redes sociales. Obviamente igual incide e influye en el tema de la política, y que casi casi aplican el lema de la guerra en el amor y en la política, pues casi todo se vale. Es mi comentario. No pedí la palabra y he tenido muchos problemas ahí con mi internet, pero sigo atento en lo posible a la conferencia. Muchas gracias y disculpe las inconvenientes de andar itinerante. Muchas gracias. No, no se preocupe, José Ángel, al contrario. Bueno, continuamos con la exposición entonces. Bueno, hay ciertos fenómenos asociados con la información digital, algunos de ellos pues ya fueron un tanto advertidos, tanto como por José Alfredo como por José Ángel, ¿no? Yo también ya había pues digamos, como pues sobre la mesa algunos de estos fenómenos. Son muchos, por supuesto, el catálogo de fenómenos asociados con la información digital son muchos, pero para los propósitos de esta exposición únicamente quisiera que nos enfocáramos en tres, ¿no? ¿Cuál es el primero de estos fenómenos? El de la desinformación y las noticias falsas. ¿Por qué me parece importante este tema? Pues porque la proliferación de este fenómeno eventualmente puede poner en jaque a las sociedades democráticas modernas, ¿no? A partir de la desinformación se puede generar pánico, a partir de de la desinformación se puede generar esta polarización a la cual he hecho referencia, este conflicto de encono, ¿no? Esta situación que nos coloca en posturas inamovibles, irreductibles y que pues eventualmente pueden traducirse en violencia. La desinformación y las noticias falsas también pueden inducir, por supuesto, en los resultados electorales, se puede alentar el voto del miedo, se puede alentar bueno, como lo comentaba, un caos, ¿no? Un caos político, entre muchas otras cuestiones. Entonces, bueno, la desinformación y las noticias falsas me parece que es uno de los grandes temas sobre los cuales tendríamos que discutir cuando hablamos de comunicación digital y más cuando estamos discutiendo el tema de la ética en la comunicación digital, ¿no? En el avance tecnológico y la comunicación que se da en estas nuevas tecnologías. Otro fenómeno que se asocia con ello es el de la manera en que circula la información. Esto lo estaba pensando hoy por la tarde a la luz de un fenómeno que seguramente ustedes han escuchado o tienen noticia porque es muy reciente y ha tenido mucha resonancia tanto en medios tradicionales como en redes sociales en particular. Estoy haciendo referencia a este conflicto de bullying que se dio en una secundaria de Teotihuacán en el Estado de México y que condujo a una riña entre dos compañeras y finalmente a la muerte de una de ellas por las lesiones que sufrió, ¿no? Pero ¿por qué estaba pensando en esto y por qué lo traigo a cuento? Pues porque justamente esa exposición mediática del caso, en buena medida, se ha dado a través de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, en particular de las redes sociales, ¿no? Entonces estaba pensando yo que en la actualidad esta experiencia tan dramática pone de manifiesto que en la actualidad
pues estamos expuestos prácticamente a cualquier tipo de información sin ningún filtro de por medio, ¿no? Y esto lo estaba pensando a la luz de cómo funcionaban los medios informativos en antaño, y bueno, muchos de ellos todavía, ¿no? Bueno, de hecho todos, nada más que ahora con las nuevas tecnologías, pues de alguna forma se han involucrado también en las nuevas dinámicas. Pero bueno, lo que quiero decir es que los medios tradicionales suelen tener, o bueno, no suelen tener, sino que tienen una política editorial y tienen un equipo de editorial también, ¿no? Que tiene como consecuencia esto, entre otras cuestiones, pues justamente que la información se procese, se filtre de ese medio de determinada forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay un medio que considera que resulta muy crudo un video de un atentado terrorista, de una pelea, de una riña, de un accidente automovilístico, qué sé yo, bueno, pues si ese video va en contra de las políticas editoriales del medio en específico, pues lo más probable es que ese video no sea expuesto en términos originales. Se va a dar cuenta de la noticia, se va a describir cómo ocurrió el hecho, pero gráficamente no se va a presentar. En la actualidad, justamente como todos somos productores o podemos ser productores de contenido, pues no hay ese tamiz, no hay ese filtro. Y entonces por eso es que vemos que en las redes sociales circulan videos sin ningún tipo de censura, ¿no? De sexo, de violencia, de narcoejecuciones, de humillación, de bullying, de infinidad de cosas, ¿no? Es justo porque no existe ese filtro que distinguía a los medios tradicionales. Entonces, hoy la información nos llega de manera cruda y justamente ante la ausencia de ética, ante la ausencia de valores fundados en procesos de pedagogía social, en este caso de pedagogía social digital, bueno, pues pareciera como que todas estas cuestiones, todas estas imágenes gráficas, las estamos normalizando, ¿no? O sea, hoy justo no nos llama la atención o bueno, no nos resulta repulsivo o no le resulta repulsivo a buena parte de la población el ver pues justamente ejecuciones extrajudiciales, el ver accidentes fatídicos, etcétera. O sea, pareciera como que la violencia, como que la crudeza, la crueldad, pues ya no tiene ninguna, vamos, ningún halo como de escandalizante, ¿no? O dotado de esta moralidad que existía en el pasado, justamente, ¿no? Entonces, en la actualidad, pues prácticamente toda la información nos llega tal como es generada y reitero, ante esta ausencia de ética, ante esta ausencia de valores derivados de procesos de enseñanza digital, pues no somos muchas veces capaces de procesarlos. Y eso puede generar a su vez otro tipo de fenómenos igualmente perniciosos. Por ejemplo, no sé si ustedes hayan escuchado de un caso que ocurrió hace un año, un par de años, de una influencer que es conocida como Yo Stop. No sé si lo ubiquen algunos de ustedes, Jocelyn Hoffman creo que se llama, ¿no? Bueno, esta persona se vio envuelta en un procedimiento judicial penal por las disposiciones ahora contenidas en los nuevos códigos de procedimientos y códigos penales, ¿no? Esto porque pues ha sido considerado como un delito justamente algunas cuestiones ligadas con la intromisión a la vida privada de las personas, en particular de las mujeres, ¿no? De tal suerte que quien recibe, almacena o reproduce algunos videos que trastocan justamente esa esfera de intimidad de las personas, pues, pueden ser señaladas como, como delincuentes, tal cual, ¿no? Por la forma en que están tipificadas estas conductas en los nuevos códigos. Bueno, lo que pasó acá es un caso muy curioso porque en realidad esta persona no es que haya circulado el video de lo que parece ser una violación tumultuaria hacia una joven de 17, 18 años, no recuerdo bien, pero la conductora aun cuando no haya circulado este video, aun cuando no lo haya mostrado, el hecho de que haya hecho, valga la redundancia, mención de este caso,
pues generó mucha inquietud, mucho morbo, mucha expectativa, ¿no? De tal suerte que aun cuando no lo presentara, pues generó mucho interés y las personas que la siguen buscaron por sus propios medios el contenido de este video, ¿no? Esto, por supuesto, en detrimento de la víctima que había sido objeto de la violación, ¿no? Entonces, estas dinámicas que se generan en las redes sociales, pues resultan sumamente interesantes porque, reitero, a veces sin que alcancemos a visualizar sus consecuencias, pues pueden estas ser de enormes magnitudes, ¿no? Entonces, bueno, esta información sin filtrar me parece que también es uno de los de las grandes problemáticas a resolver en el contexto que nos ha tocado vivir. Y bueno, la estridencia tiene que ver con lo que ya comentábamos sobre cómo se genera la conversación pública, ¿no? Y cómo esta conversación eventualmente puede conducir a una polarización, ¿no? Hay muchas cosas que circulan en las redes sociales a las cuales se les da un peso en específico, no tanto por el contenido, sino por la forma en que se presenta, ¿no? Como lo que comentaba José Alfredo justamente hace rato, se presenta la información de determinada forma, quizás persiguiendo un objetivo en específico, y la interpretación que se le da, dependiendo del contexto, dependiendo de la forma en que se presenta, pues puede ser igualmente una en particular, ¿no? Bueno, justamente José Alfredo quería comentar algo. Adelante, José Alfredo. Gracias, maestro. Esto último que acaba de decir, los filtros estaban en los medios. No creo en que hablar de la edad sea una falta de respeto, por ende hablo de esta manera. Yo veo que sí es de la edad de que conoció más o menos, por lo menos vio en algún momento a Jacobo Zabludovsky, ¿no? Y digo, una persona muy respetable, pero él era el filtro de la información para la sociedad mexicana en la noche. Y lo que él quería informar, todo el mundo lo iba a saber. Y lo que no quería, pues se lo guardaba y a ver quién lo sabía. Yo pienso que la difusión libre de información actual está afectada por el contexto social. Depende quién la difunda, será el objetivo de esa información, ¿no? Y eso no ocurría en el pasado. La difusión no estaba afectada por el contexto social, estaba afectada por el contexto empresarial de quien la difundía, ¿no? El Tigre Azcárraga, que se manifestó como un soldado del gobierno, así lo dijo expresamente, no es inventada la frase, y medios de comunicación que al amparo de una concesión gubernamental expresaban la información conforme a sus particulares puntos de vista, muchos de ellos también dictados desde la Secretaría de Gobernación. Ahora, yo me pregunto al hablar al estar tocando este tema, ¿será que el Internet está cumpliendo lo que nuestros abuelos dijeron de la televisión? Porque yo también pensaba mientras usted hablaba en los filtros. Desde siempre se dijo que el filtro, o bueno, yo sí lo escuché en mi casa, que los filtros eran los papás viendo a sus hijos, viendo qué veían sus hijos. Ese era el filtro. El día que el papá le puso televisión a su hijo en su cuarto, o que dejó que el hijo viera la televisión en un lugar donde nadie veía lo que estaba viendo, pues entonces dejó, así lo decían los abuelos o los bisabuelos, que la caja idiota fuera la que educara al hijo. Estoy hablando realmente de niños de 8 a 14 años, ¿no? Yo me pregunto, ¿y será que el lugar de esa caja lo tomó el Internet? O sea, ese verdadero acceso a lo que sea. Y si ya lo hacíamos con la televisión, dejar a los hijos, pues que vea lo que quiera, si se distrae y no me molesta, está todo perfecto. ¿Será que el Internet
ocupó ese lugar y verdaderamente tomó la posición de ser el educador de los que estamos, pues, sí somos televidentes porque vemos a la distancia del televidente. ¿Y será que el filtro nunca funcionó, que era el filtro de cada casa? Gracias. No, al contrario, gracias, José Alfredo. Bueno, varias cuestiones interesantes. En primer lugar, bueno, yo no me refería, digamos, como al filtro, haciendo o pensando, digamos, en la politización de los medios, que eso es algo que siempre está presente, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando hay casos de un gobierno autoritario, si ustedes se fijan, casi siempre una de las primeras medidas que se toman, por ejemplo, cuando hay un golpe de Estado, es la nacionalización de los medios o el retiro de las concesiones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que se busca es unificar unificar el tema de los medios, ¿no? Que cooptarlos, ¿no? Pero a lo que yo me refería cuando mencionaba esto de los filtros era más bien a la política editorial, es decir, esto lo seguimos viendo en la actualidad. Hay distintos medios, ahora incluidos los digitales, que reportan el mismo evento, pero dependiendo de la política editorial, es decir, de la postura del medio, pues se presenta el hecho noticioso de una forma distinta, ¿no? Pensemos en la inauguración de una obra pública. Bueno, seguramente una obra pública, por ejemplo, a cargo del presidente de la República, ¿no? Bueno, pues seguramente el Reforma va a presentar ese hecho noticioso de una forma distinta a como lo va a hacer la Jornada o como lo va a hacer el Universal o el Excelsior, ¿no? Estamos hablando del mismo hecho noticioso, pero dependiendo de la política editorial de cada medio, se presenta de manera distinta. Pero yo estaba haciendo alusión más bien a las cuestiones, digamos, como no precisamente políticas, sino de otro tipo, como este conflicto que pasó con las estudiantes de secundaria. Pero entiendo también el punto, ¿no? O sea, sí me queda claro. Ahora, esto que usted comenta sobre lo que en su momento Sartori denominó como el homo videns, ¿no? Este fenómeno de la televisión como instrumento educador de las nuevas generaciones, pues sí, puede ser que ahora lo estemos viviendo con las nuevas tecnologías. Y el problema de los filtros, ahora aplicados al caso de las nuevas generaciones, sobre todo en niñas, niños y adolescentes, es mucho más complicado, es mucho más difícil, porque antes, como usted lo comenta, pues bastaba con que nuestros papás nos castigaran, apagaban la televisión y pues bueno, ya teníamos esa sanción, ¿no? Y de alguna manera, pues nos servía el castigo para bien o para mal en su momento. Yo creo que en la mayoría de los casos para bien, pero bueno, en la actualidad es esto todavía más difícil porque los niños y las niñas prácticamente si no están conectados al mundo digital es casi como si no existieran, ¿no? O sea, es sumamente difícil que puedan abstraerse de este mundo digital y a los papás también nos resulta muy complicado, pues ahora tener un mayor control sobre el acceso que tienen nuestros hijos a esos medios, a la información que circula en esos medios y también a la interacción que tienen con los demás usuarios en esos medios. No hay muchos casos documentados, ustedes lo saben seguramente tanto como yo, de muchos depredadores sexuales, por ejemplo, que enganchan a las niñas y a los niños a través de videojuegos, a través de redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, sí, los retos son mayúsculos y creo que lo son todavía más justo por lo que he venido comentando de manera reiterada, que en realidad no hay una pedagogía social digital, o sea, no hay una educación digital. La mayoría de nosotros, quizás con excepción de Arturo, por ejemplo, que es creo quien es el más joven de quienes estamos ahorita en esta aula, pues la mayoría de nosotros no somos nativos digitales, ¿no? O sea, comenzamos a incursionar en Internet porque nos tocó esta época y todo la forma de interactuar en las redes, el propio descubrimiento de las nuevas tecnologías, lo hemos hecho de manera empírica, ¿no? En realidad
seguimos un manual, nadie nos enseñó en la escuela cómo comportarnos en redes sociales, a lo más tuvimos algunas clases de informática que nos sirvieron para utilizar el software básico y sobre todo el hardware, ¿no? En fin, pero no tuvimos, digamos, como esta pedagogía social que creo que ahora se está haciendo cada vez más necesaria, ¿no? Porque las nuevas generaciones, bueno, ya no son generaciones de tránsito como nosotros, ya casi nacen con un teléfono digital en la mano, a diferencia de nosotros que tuvimos, reitero, que explorarlo de manera empírica, pero de cualquier forma, esta educación digital sigue estando ausente, ¿no? Entonces, comparto casi todo lo que nos compartió a su vez José Eduardo, y bueno, me parece que es sumamente importante, sobre todo, el avanzar en estos esfuerzos de pedagogía digital. Bueno, si les parece bien, vamos a ir cerrando la sesión porque pues, les decía que mi intención era que no ocupáramos las 2 horas para que no resultara tan tediosa, aunque tan tediosa la sesión, aunque pues la verdad es que les agradezco su atención, somos poquitos y los puedo observar a todos y les agradezco mucho su interés y su atención a pesar del horario tan complicado, ¿no? Pero bueno, ya vamos a entrar a la fase final de la sesión en donde vamos a aterrizar algunos de estos planteamientos que hemos hecho al ámbito de la justicia electoral, ¿no? En específico o en particular al ámbito electoral, pero en específico la justicia digital electoral. Bueno, para esto tenemos en esta lámina unos apuntes que nos hablan de cómo en el ámbito gubernamental se han adoptado en algunos casos con éxito, en algunos casos no tanto, el uso de las nuevas tecnologías. Esta adopción lo que ha dado como resultado es la acuñación de modelos de gobierno electrónico y de gobierno abierto. El gobierno electrónico en realidad se refiere a estos esquemas en donde el uso de las nuevas tecnologías permiten a la ciudadanía acceder sobre todo a servicios que brindan las entidades del Estado, ¿no? Las dependencias de gobierno sobre todo. Esto pues ya lo hemos normalizado, hay muchos ejemplos de ello como el caso del pago de impuestos, el pago de la tenencia, el pago de servicios como la luz, el agua, entre algunas otras cuestiones, ¿no? Bueno, pues estos no son sino manifestaciones de esquemas de gobierno electrónico, ¿no? Pero el gobierno electrónico o el gobierno digital no es lo mismo que el gobierno abierto. El gobierno abierto se refiere más bien a adoptar estas nuevas tecnologías, no tanto para brindar servicios, sino más bien para acercar información de la entidad pública a la ciudadanía, ¿no? Es decir, que los modelos de gobierno abierto se inscriben en una lógica de transparencia y de rendición de cuentas. Claro, se relacionan con el gobierno electrónico porque implican la adopción de nuevas tecnologías y esto a su vez permite una interacción más cercana entre las entidades de gobierno y la ciudadanía. Pero reitero, la diferencia estriba en que los modelos de gobierno abierto buscan sobre todo transparentar su función y rendir cuentas a la ciudadanía. Y bueno, estos esquemas de modelo de gobierno electrónico y de gobierno abierto se han adoptado a las distintas esferas de lo público. Me refiero a que tenemos, por ejemplo, esquemas de tribunal abierto que pudieran ser un derivado del gobierno abierto y también tenemos modelos de tribunal electrónico que es un derivado del gobierno electrónico o del gobierno digital. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos que podemos identificar en el caso de gobierno, perdón, de tribunal digital o de tribunal electrónico? Pues los esquemas de juicio en línea, por ejemplo, ¿no? O de tribunal digital. Hoy hay muchas experiencias en el mundo y también por fortuna en México que han adoptado el uso de las nuevas tecnologías para que los órganos jurisdiccionales sigan cumpliendo con sus funciones sustantivas inherentes, pero ahora poniendo al alcance de la ciudadanía
sus servicios a través de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, a través del juicio en línea, a través del tribunal electrónico, pues se pueden consultar expedientes de manera remota, se pueden promover recursos o juicios igualmente de manera remota, etcétera, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de gobierno, perdón, de tribunal digital o de tribunal electrónico. Ahora, los modelos de tribunal abierto tienen que ver más bien con esto de transparentar la función sustantiva del órgano. En el caso del tribunal electoral, podemos identificar como ejemplos de gobierno abierto, por ejemplo, los canales de YouTube, tanto de la Sala Superior como de la Escuela Judicial Electoral. Podemos considerar como esquemas de tribunal abierto el repositorio de sentencias del tribunal electoral. Podemos considerar como ejemplo o como componente del modelo de tribunal abierto, también la sección de transparencia del tribunal electoral, donde viene el directorio, el catálogo de remuneraciones, entre algunas otras cuestiones, ¿no? Entonces, estos ejemplos son los que dan cuenta justo de los esquemas de tribunal abierto. Ahora, también estos esquemas se pueden adaptar no solamente al gobierno y al poder judicial, sino también al poder legislativo. Por ejemplo, en el caso del poder legislativo, pues tenemos, para no ir lejos, en la actualidad el proceso para la designación del Instituto Nacional Electoral, de los nuevos consejeros, ¿no? Que están por incorporarse. Bueno, buena parte de este procedimiento de selección se ha desahogado aprovechando las nuevas tecnologías, ¿no? En el portal de la Cámara de Diputados Federal se incorporó una sección para que las personas interesadas atendieran la convocatoria. Tal convocatoria se publicó ahí se registraron los aspirantes, ahí se cargaron los documentos, ahí se han publicado los avisos, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso tiene que ver con una función específica que corresponde a la Cámara de Diputados desarrollar, que es la designación de consejeros, y pues ahora se ha hecho uso de las nuevas tecnologías para avanzar con esa responsabilidad, ¿no? Bueno, a continuación, tenemos aquí una lámina que nos habla de justo cómo podemos observar la práctica, algunos de estos ejemplos. Bueno, de hecho ya referí varios de ellos, algunos de estos ejemplos que nos hablan de tribunal abierto, pero sobre todo de tribunal electrónico. Bueno, ¿cuáles son algunos de estos componentes? Bueno, pues lo que ya comentábamos, los estrados electrónicos, los modelos de juicio en línea. En la actualidad pudiésemos incorporar también en este esquema los modelos de comunicación digital. Hoy creo que muchos tribunales han optado, o muchos órganos jurisdiccionales, incluida la Corte, han optado por transitar a el mundo de la comunicación digital, incluso pues han integrado equipos de community management que se encargan del manejo de las cuentas institucionales de Facebook, de Instagram, de Twitter, de ahora incluso de TikTok, etcétera, ¿no? Estos esquemas también pues nos hablan de, como ya lo comentaba, la incorporación de modelos de juicio en línea, de tribunal electrónico. Ahora, durante la época de pandemia, el uso de las nuevas tecnologías favoreció que los órganos colegiados jurisdiccionales no interrumpieran sus responsabilidades, de tal suerte que tanto en el Tribunal Electoral como en la Corte, solo por citar dos ejemplos, se llevaban a cabo las sesiones públicas de manera remota durante el tiempo de la pandemia para que esta condición sanitaria no obstaculizara las responsabilidades de Estado de impartir justicia constitucional, tanto de la Corte, por parte de la Corte, como por parte del Tribunal Electoral. Entonces, bueno, pues aquí tenemos varios ejemplos de cómo las autoridades del Estado, en este caso en específico, las jurisdiccionales, han incorporado las nuevas tecnologías en beneficio de sus funciones sustantivas y sobre todo con el ánimo de beneficiar en última instancia a los justiciables, a la ciudadanía a la cual se deben, ¿no? Y bueno, para ir cerrando la exposición, quisiera plantearles algunas arenas, algunas esferas en donde yo considero que se tendría que poner particular atención por parte de los órganos jurisdiccionales, pensando en la adopción de bases éticas
a la luz de igualmente la adopción de nuevas tecnologías, ¿no? Si ya coincidimos, creo yo, todos nosotros en que el desarrollo tecnológico en la mayoría de los casos ha tenido como un componente ausente la ética, bueno, pues en el caso de los tribunales, de los organismos del Estado en general, se hace todavía más indispensable que la ética guíe en buena medida este proceso de adopción de las nuevas tecnologías. Bueno, justamente algunas de las aristas, reitero, en donde podemos pensar que se hace más necesaria la ética en los casos en que los tribunales han adoptado estos beneficios que derivan del avance tecnológico, se refieren en primer lugar, perdón, a la regulación, ¿no? Muchos de estos ejemplos de adaptación digital a las funciones jurisdiccionales, pues se han dado de manera, pues un tanto exploratoria, yo me atrevería a decir, ¿no? Porque, por ejemplo, estos esquemas de juicio en línea o de tribunal electrónico no tienen un asidero propiamente normativo, ¿no? En la mayoría de los casos, este tipo de iniciativas se fundaban o tenían como sustento jurídico los acuerdos que se daban los propios órganos jurisdiccionales con base en las atribuciones reglamentarias que les concede la legislación atinente, pero en realidad no es que en un instrumento propiamente de derecho positivo esté regulado este tipo de iniciativas. En la actualidad, con estas reformas que recientemente entraron en vigor en materia electoral, se habla justamente del juicio en línea, y sobre todo para el caso de la ley de medios de impugnación en materia electoral, y entonces ya tenemos por lo menos una base que da la pauta como para generar todo un entramado regulatorio sobre estos nuevos esquemas, ¿no? Pero reitero, esto en realidad es nuevo, muy, muy nuevo. Entonces, estamos todavía en ciernes y por eso creo que es un área de oportunidad todavía. Un segundo, una segunda arista respecto a la cual conviene reflexionar a la luz de estos dos componentes de la ética y las nuevas tecnologías se refiere a la seguridad informática. Sin duda, muchas de las nuevas tecnologías se enfrentan, sobre todo redes sociales, Internet, enfrentan estas amenazas, ¿no? La violación al hackeo o, bueno, las prácticas de hackeo, ¿no? La violación a las condiciones importantísimo en todos los casos, creo que resulta doblemente relevante para el caso de la información que generan, acumulan y circulan las organización o los organismos del Estado, ¿no? En este caso, pues me parece que los organismos electorales, tanto los administrativos como los jurisdiccionales, tienen que generar de manera permanente condiciones de seguridad informática para evitar ser objeto de una amenaza. Pensemos lo que significaría que se hackeara, por ejemplo, el padrón nacional de electores, ¿no? Incursionando o violando las condiciones de seguridad del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Pensemos, por ejemplo, lo que significaría que que se hackeara igualmente el portal del sistema, o el sistema, mejor dicho, de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral, ¿no? Y que se pudiera tener acceso a los expedientes y a las demandas que ahí se presentan. Porque ustedes saben que, bueno, lo que se hace público es la sentencia, pero las demandas, los alegatos, por el carácter de confidencial que tienen algunos de ellos, pues no son públicos, no están al alcance de toda la población, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que todas las instituciones del Estado tienen que lidiar de manera permanente con estas amenazas que eventualmente se podrían pues llegar a concretar y vulnerar la información que tienen a su resguardo todas estas instituciones. Un tercer punto se refiere a que las instituciones que se han dado a la tarea de adoptar estas nuevas tecnologías tienen que cambiarse el chip, ¿no? Con esto quiero decir que tienen que aprender a
o que tienen que entender, digamos, las nuevas dinámicas de comunicación social, ¿no? En ese sentido, pues las políticas de comunicación tienen que ser notablemente asertivas. En este caso estoy pensando en específico en el caso del Tribunal Electoral. Hoy en día creo que el tribunal lo ha entendido ya y que el uso de las redes sociales ha contribuido a brindar información de un modo más asertivo y mucho más digerible. Por ejemplo, ahora el tribunal, tanto en sus cuentas institucionales como a través de las cuentas individuales de las distintas magistraturas, se dan a conocer, por ejemplo, los fallos judiciales a través de los recursos que las propias plataformas ponen a disposición de los usuarios. Me refiero, por ejemplo, a los hilos en Twitter, a los videos, a las infografías, etcétera, ¿no? Bueno, eso me parece que resulta muy positivo porque en los medios tradicionales, por ejemplo, en la prensa, pues uno muchas veces se quedaba solo con el encabezado del periódico sobre un caso que había sido resuelto por el Tribunal Electoral. Seguramente ustedes compartirán conmigo estas experiencias, ¿no? Los encabezados del periódico que decía, niega el tribunal registro a candidato, ¿no? Sanciona el tribunal a partido con multa millonaria, ¿no? Pero en muchas ocasiones, pues esa era, digamos, como la noción que se nos quedaba en el imaginario colectivo, pero no entendíamos realmente a qué se debía el fallo judicial, ¿no? Y esto es sumamente importante porque a la luz de las dinámicas que se generan en redes sociales, pues bueno, en muchas ocasiones la ciudadanía se genera una percepción del desempeño del Tribunal Electoral que no necesariamente se corresponde con la realidad. Por ejemplo, en el marco de una elección, se suelen esgrimir demandas sociales, no jurídicas, no legales, se suelen esgrimir demandas en torno a la nulidad de una elección, por ejemplo, ¿no? Porque en opinión de un amplio sector de la ciudadanía, esa elección estuvo viciada porque hubo compra y coacción del voto, porque hubo robo de urnas, violencia en alguna urna, etcétera. Y todo esto queda documentado en videos que circulan profusamente en redes sociales. Bueno, en muchos casos esto es real, ¿no? En muchas ocasiones los videos, las fotos que circulan en el marco de una elección a través de redes sociales corresponden a esa elección. Pero en otras ocasiones, en realidad, esto se saca de contexto, ¿no? Entonces, cuando esos videos se presentan como parte del caudal probatorio en una impugnación, se puede advertir que el video ni siquiera corresponde a la elección que se está impugnando, porque resulta que aparecen personas con playeras en donde aparece el nombre de un candidato que es un candidato distinto a la elección en donde se está impugnando, ¿no? A la elección que se está impugnando. Pensemos, por ejemplo, que se impugna una elección para diputados en el Distrito 5 Federal de Veracruz y se presenta como material probatorio un acarreo de varias personas, ¿no? Bueno, ya cuando uno entra al análisis del video, se da cuenta que ese video fue de una elección de presidente municipal en Sonora, ¿no? Entonces, es un cargo distinto, un lugar distinto y muy probablemente un tiempo distinto. Por lo tanto, esa prueba pues no tiene ninguna utilidad para robustecer la impugnación. Pero como se circuló a través de redes sociales, en el imaginario colectivo queda esa noción de que se hizo trampa, ¿no? Entonces, en opinión de muchos sectores de la población, pues el tribunal avala esas trampas, ¿no? Entonces, es muy importante que los tribunales, en general las autoridades electorales, pero en particular estoy pensando en el tribunal electoral, recurran a estas estrategias de comunicación asertiva para poder comunicar de manera efectiva sus fallos judiciales, ¿no? Esto con el propósito de, pues, combatir la desinformación. Otro punto importante tiene que ver con la transparencia. No me detengo demasiado en ello porque ya comenté que la transparencia es una condición indispensable de las sociedades democráticas y las instituciones que se
asumen como democráticas, pues deben de tener un compromiso infranqueable con la transparencia. En ese sentido, pues bueno, tienen que hacer uso, o lo deseable es que hagan uso de las nuevas tecnologías para poner al alcance de la ciudadanía la mayor cantidad de información posible y sobre todo en términos accesibles, que es el siguiente punto. Y cuando digo accesible, no solamente me refiero a pensar en el usuario, digamos, común, si se me permite la expresión, sino también pensar en usuarios que tienen algún tipo de limitante, por ejemplo, el lingüístico o, por ejemplo, alguna limitante ligada con alguna discapacidad. Entonces, las instituciones electorales, tanto las administrativas como los tribunales, tienen que pensar, por ejemplo, en formatos de plataformas de accesibilidad para personas ciegas, para personas sordas, para personas que no hablen castellano, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que esta accesibilidad se refiere no solamente, reitero, a poner la mayor cantidad de información disponible para la mayoría de los usuarios, sino también considerar las particularidades de algunos colectivos en específico. Bueno, por otro lado tenemos que es muy importante pues lograr o concretar este tránsito a el ámbito digital, ¿no? En muchas ocasiones las personas somos un tanto reacias a involucrarnos en las nuevas tecnologías, quizás porque pues estamos chapados a la antigua, porque somos de otra generación, etcétera. Pero en el caso de las instituciones, pues este argumento no tiene cabida, ¿no? O sea, la institución no puede decir, es que yo no me puedo adaptar, yo soy de otra época. Las instituciones evidentemente tienen que evolucionar a la par que se desarrolla la sociedad. Y en este sentido tienen que desarrollar una capacidad de adaptación y poner al alcance de la ciudadanía la información relacionada con su labor sustantiva, aprovechando justamente las nuevas tecnologías. Por eso, aunque hoy haya quienes consideren que utilizar TikTok como una cuenta institucional resulta un tanto trivial, un tanto tonto incluso, bueno, pues hay que considerar que muchas generaciones jóvenes están utilizando esta red social como su principal fuente de información. Hay que, creo yo, contribuir a depurar la información que circula, que se genera y circula a través de esta red social, para que pues no todos sean challenge, no todos sean retos, no todos sean videos chistosos, sino que también pues a través de esta red social se pueda hacer llegar información valiosa y útil. Y por último, pues uno de los grandes retos tiene que ver con esto que ya habíamos discutido hace algunos minutos, que es el de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, sin duda, puede tener muchos beneficios para las personas, sobre todo, pues, para esto que se conoce como el Internet de las cosas, ¿no? Está este uso tecnológico que ahora se puede advertir en los teléfonos, en las pantallas de plasma, hasta en las lavadoras, ¿no? O sea, ahora puede uno conectar y programar su lavadora para que comience un ciclo a determinada hora, con determinada duración, con determinado detergente, determinada cantidad de agua, en fin, o sea, a final de cuentas la tecnología pues se pone al servicio de las personas de muy distintas formas. Pero bueno, para no limitarnos a este ámbito trivial, pues podemos señalar que para el caso de las instituciones gubernamentales y en específico en este caso de las instituciones del Estado encargadas de la función electoral, tanto la administrativa como la jurisdiccional, es muy importante tener presente los retos que significa o que representa la inteligencia artificial, ¿no? Porque pues ahora a través de herramientas como el chat GTP, se pueden crear documentos de muy distinta naturaleza, poniendo en práctica esta nueva tecnología, ¿no? Con lo cual, pues quizás cuestiones relacionadas con plagio, cuestiones relacionadas con la imputación de hechos no reales,
la difusión de información no fidedigna, bueno, pues ahora puede que proliferen todos esos fenómenos perniciosos a la luz de la inteligencia artificial. Entonces, creo, nuevamente lo reitero, perdón por ser tan insistente, que resulta fundamental que tengamos una educación digital que nos permita afrontar este tipo de dilemas y que nos permita, pues, identificar las amenazas reales que, pues, derivan del uso de las nuevas tecnologías. Bueno, pues al final no cumplí mi palabra de no ocupar las 2 horas. En realidad estamos a 7 minutos de las 9 de la noche, pero confío en que pues la clase les haya resultado de interés, que haya sido acorde a la expectativa que tenían sobre el tema. Y bueno, pues no sé si alguien desea comentar algo en estos minutos que nos quedan. Cualquier aportación es absolutamente bienvenida. Bueno, pues si no hubiera comentarios, entonces no me resta más que de nueva cuenta agradecerles su atención, expresarles mi reconocimiento por su interés en los programas que forman parte de la oferta académica de la Escuela Judicial Electoral, desearles mucho éxito para que concluyan de manera satisfactoria este diplomado y, como les decía, pues externarles mi reconocimiento por su interés, por su, por su disposición. No es fácil estar aquí un viernes a las 9 de la noche y bueno, pues ya no los entretengo más. Les deseo que tengan un excelente fin de semana largo, quienes puedan disfrutar de él. Seguramente nos encontraremos en algún otro espacio, así que hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.